Hola amigos, les damos la bienvenida a este curso aquí en CADEFI, Interpretación de Estados Financieros. Mi nombre es César Reyes Juárez, soy licenciado en Contaduría certificado y maestro en Derecho Fiscal y Administrativo. Esperemos que esta plática les sea de agrado y que empecemos a tomar conciencia que la información financiera y la interpretación que podemos darle a la misma, pues es de mucha utilidad en este mundo de los negocios. Quizá a lo mejor hemos tenido esa situación en la cual toda la información que arrojan los estados financieros o la contabilidad, pues nos sirve solamente para determinar impuestos. Sin embargo, a través de esta plática quiero hacer conciencia y quiero inculcarles este pequeño granito o esta pequeña semilla en la cual pues pensemos diferente y veamos que la información financiera no nada más es para pagar impuestos, sino también para la toma de decisiones, y esta toma de decisiones puede ser para maximizar los recursos de una sociedad y que esta sociedad sea más rentable. Entonces, esta plática va a ser de mucha utilidad para poder determinar e interpretar las cifras que arrojan los estados financieros. Y bueno, quisiera poder empezar este tema precisamente haciendo un antecedente de cómo podemos llegar o cómo llegamos a un análisis de estados financieros. En la antigüedad, pues obviamente, pues desde la existencia del hombre, pues han tenido la necesidad de hacer contabilidad, contabilizar cuántas vacas o cuántos animales tenía de granja, cuántos esclavos en alguna situación un poco más extrema. O sea, siempre el hombre se ha visto en la necesidad de ¿qué? De hacer contabilidad. Anteriormente eran una contabilidad muy rústica hasta que llega el Renacimiento y empiezan precisamente con el auge del comercio, precisamente a darse cuenta que la contabilidad o el registro de estas operaciones que se van teniendo con el comercio, pues es indispensable su registro. Y entonces de aquí, de la Edad Media y con el auge del comercio, pues surgen primero, en principio, pues un gran acontecimiento. ¿Cuál es el gran acontecimiento que surge? Pues precisamente la navegación. La navegación es la que nos parte o la parte inicial del boom comercial en la época del Renacimiento. Y bueno, estos navegantes que por lo regular o en su mayoría eran holandeses, pues a ellos les debemos precisamente que pues surja un mercado de valores. ¿Cómo surge este mercado de valores? Bueno, en la antigüedad pues lo que se hacía o el comercio se hacía a través de barcos. Y inicialmente pues lo que decían es que yo voy a invertir en un barco. Y en este barco, pues vamos a suponer que en ese tiempo costaba una inversión en un barco, costaba 100 francos holandeses, y obviamente para una persona o una sola persona hacer este tipo de inversiones pues era muy costoso. Entonces deciden que compartir el riesgo. Y ese barco que cuesta 100 francos holandeses, pues deciden compartir el riesgo ¿con qué? Con 10 personas. Entonces dicen, ok, esa inversión inicial que cuesta 100, yo no la voy a hacer solo, sino que voy a invitar a 10 personas más para hacer esta inversión. Y obviamente con esta inversión, pues yo comparto el riesgo con 10 personas más. Entonces es ahí donde surge precisamente lo que ahora nosotros denominamos como partes sociales o acciones, donde yo invito a cierto tipo de personas ¿a qué? A participar en una inversión. Es así como surgen precisamente lo que denominamos ahora las partes sociales o las acciones. Pero no nada más se queda ahí, sino que adicionalmente una vez que yo ya compartía esa inversión de un barco, pues lo más importante era la actividad que realizaba. En ese entonces, pues lo que hacían los europeos era ir a Oriente, en específico a China, y obviamente traer diferente tipo de especias, diferente tipo de bienes, los cuales revendían precisamente en el mercado europeo. Y pues obviamente pues este viaje que hacían estos barcos, pues lo que predominaba pues era precisamente las tempestades y los problemas que existían para que un barco llegara a cierto puerto, a cierto destino. Entonces, esa inversión que tenían de 100 francos holandeses, pues conforme los barcos iban avanzando, pues obviamente ganaba mucho más prestigio este barco, porque sabían que el barco pues era un barco resistente y adicionalmente pues la tripulación que él contenía pues era pues muy valiente y que pues te daba una certeza de que
todas las mercancías que podría traer ese barco, pues siempre llegaban a buen puerto. Entonces, esa inversión que tenían inicialmente de 100 francos holandeses, pues conforme los barcos iban avanzando a los diferentes puertos y llegando a su destino, pues empiezan a tomar fama y dicen, ok, esta inversión que yo tengo, si tú quieres que tu mercancía llegue a buen puerto, pues este barco ya ha ganado popularidad y pues ya no te va a costar una cantidad determinada, sino ya le das un valor y se empieza a dar un valor adicional al servicio que están proporcionando estos barcos. Obviamente en la antigüedad o en el Renacimiento lo que teníamos o los problemas que tenían los navegantes para llegar a su destino era, como lo conocemos en algunas mitologías, que era precisamente un kraken o el canto hermoso de las sirenas. Pero realmente el problema principal para que un barco no llegara a su destino, pues era precisamente las tempestades y el desconocimiento precisamente de estas rutas que iban a navegar. Y adicionalmente, otro de los problemas fundamentales era la piratería, y no la piratería que conocemos ahora, sino que eran prácticamente ladrones que se dedicaban a cazar estos barcos que ya venían con mercancías para saquearlos. Entonces eran de los principales problemas que tenían estas navegaciones para llegar a su destino. Obviamente cuando una navegación empezaba a llegar a sus destinos, entonces empezaba a tomar más relevancia y esto le daba más prestigio. Entonces esta primera inversión que nosotros teníamos de 100 francos holandeses, pues empezaba a multiplicar porque muchos querían transportar sus mercancías en esa inversión inicial de este barco que yo tenía con 10 personas más. Y bueno, les decía que esta aparición de los piratas también hace el surgimiento de lo que ahora llamamos como seguros y fianzas. ¿Por qué? Porque de alguna manera muchos de los banqueros en ese entonces se dieron cuenta que podían decirle a estos tripulantes o a las personas que tenían estas mercancías en estos barcos que ellos de alguna manera garantizaban la recuperación de su inversión en el caso de que estos piratas pues saquearan estos barcos. Entonces ahí también surge o aparece precisamente lo que llamamos ahora en la actualidad los seguros. Entonces, como verán, pues empieza a diversificarse lo que es el comercio y adicionalmente pues esas inversiones que se tenían en estos barcos y esta inversión que se compartía con otras personas, pues empieza a dar auge a que precisamente nosotros se empezaran a tomar decisiones en base precisamente al prestigio que tenían estas navegaciones. Y no quedaba solamente ahí, sino que esa inversión inicial que yo ya tenía, por ejemplo, si yo era una de las 10 personas que había invertido en este barco, que ya había ganado popularidad, porque había llegado a los puertos establecidos y siempre llegaba a su destino con las mercancías en buen estado, pues eso le daba una plusvalía a esta inversión. Y si yo era uno de los 10 inversionistas, lo que hacía para recuperar también mi inversión inicial era que también compartir el riesgo con otras a lo mejor 10 personas. De esa parte que me tocaba de inversión en el barco inicial, pues yo esa inversión la compartía con otras personas y así yo podía recuperar esa inversión inicial y hacer ganar a las demás personas. Entonces es aquí donde surge precisamente el mercado de la especulación y el mercado de valores, derivado precisamente de estas transacciones que se hacían y de estos barcos marítimos que en su gran mayoría eran barcos holandeses y que empezaban a ganar gran prestigio cuando navegaban de un lugar a otro y llegaban a su destino con la mercancía encargada. Entonces empiezan a hacerse unas especulaciones, empiezan a hacer precisamente negocios con estas situaciones de los barcos que empezaban a ganar plusvalía y es ahí donde pues realmente se necesita una información en la cual pues estas personas que pretendían invertir en estos negocios, pues tenían que tomar decisiones acertadas. Entonces es ahí donde surge precisamente el mercado de valores y a través de este mercado de especulaciones, pues surge la necesidad de interpretar precisamente las cifras que arrojaban ya las transacciones que se contabilizaban o que se registraban a través de lo que llamamos ahora la contabilidad. Entonces es muy importante también el surgimiento de la contabilidad como ya lo conocemos ahora, porque a través de la contabilidad pues nos va a dar
la información financiera, y a través de esa información financiera nosotros vamos a elaborar ciertos documentos que les llamamos estados financieros, con el objetivo de analizar precisamente toda la estructura de una organización económica. Entonces es muy importante precisamente este antecedente que tenemos y que surge con el comercio. El comercio se va expandiendo y hay necesidad precisamente de ¿qué? De empezar a registrar toda esta información y sacar precisamente documentos en los cuales pues plasmen toda la estructura financiera de una sociedad. ¿Ok? Y entonces pues vamos a dar inicio después de este antecedente, ya que ya vimos cómo surge el análisis o qué es lo que deriva o qué acontecimiento histórico deriva del análisis financiero. Pues vamos a empezar con la exposición, y la primera pregunta que nos haríamos, ¿qué es el análisis financiero? Bueno, a grandes rasgos, el análisis financiero es un proceso de interpretación. Por eso este curso se llama Interpretación de Estados Financieros, porque a través precisamente del análisis financiero nosotros vamos a interpretar precisamente esa información financiera que nos da la contabilidad y que transformamos ¿en qué? En estados financieros. Entonces, el análisis de los estados financieros es básicamente una interpretación de las cifras que arroja la información financiera y que se transforma ¿qué? En estados financieros. Entonces, debemos recordar que precisamente para la elaboración de los estados financieros, la elaboración de los estados financieros es el último paso del ciclo contable. Si alguien no recuerda qué es el ciclo contable, ahorita lo vamos a analizar y tener un ejemplo de qué es el ciclo contable. Pero bueno, el ciclo contable concluye con la elaboración de los estados financieros. ¿Cómo se da este ciclo contable para las personas que no se acuerden cómo se da este ciclo contable? Bueno, el ciclo contable se da básicamente con la operación. Empieza con la operación. Posteriormente de la operación surge ¿qué? El documento que le da origen a esa operación, y posteriormente yo lo voy a ¿qué? A registrar esa transacción en lo que se llaman libros contables. Posteriormente de los libros contables, que específicamente es el libro diario, lo voy a pasar a otro libro que se llama libro mayor, y posteriormente del registro diario de las operaciones o de las transacciones que se va haciendo, se pasa a lo que es el libro mayor, donde prácticamente es la acumulación de todos esos movimientos o transacciones, y posteriormente se determina o se elabora un documento que se llama balanza de comprobación. Esta balanza de comprobación pues tiene el resumen precisamente de las operaciones y el resumen de todas las cuentas contables o que tenemos en nuestra estructura financiera, y nos dan precisamente cuánto teníamos al principio, cuáles fueron los movimientos en el periodo y cuál fue el saldo o cuál es el saldo final de estas transacciones y de cada una de las cuentas que tenemos. Y posteriormente de esta balanza de comprobación pasamos a los ajustes y reclasificaciones. En estos foros comúnmente pues, surge la duda qué diferencia existe entre un ajuste y una reclasificación. Cuando estamos hablando de ajustes en la contabilidad, estamos hablando de afectar cuentas ¿de qué? De resultados, cuentas que nos van a afectar la rentabilidad de nuestra sociedad. Y cuando hablamos de reclasificación es prácticamente darle efecto o hacer movimientos a cuentas ¿de qué? De balance. Estas cuentas de balance pues no nos van a afectar las cuentas de rentabilidad o las cuestiones de rentabilidad. Entonces, la diferencia es que mientras en los ajustes afectamos cuentas de resultados, en las reclasificaciones afectamos cuentas de balance. Y posteriormente que ya tenemos la balanza de comprobación, hacemos los ajustes y reclasificaciones respectivos. Ahora sí surgen los estados financieros. Entonces, una vez que ya cumplimos con este ciclo contable, pues el ciclo contable nos lleva a
el último resultado, que es la elaboración de estados financieros, y que son parte fundamental ¿de qué? Del análisis y de la interpretación precisamente de la información que de ellos sale. Entonces es muy importante conocer el ciclo contable, hacer todo este procedimiento para posteriormente llegar a los estados financieros, que son la base o el documento primordial para la interpretación y análisis de las cifras contenidas en los mismos. Pero ¿para qué nos sirve el análisis financiero? ¿Para qué nos sirve este análisis financiero? Bueno, muchas veces en nuestra actualidad o nuestros sistemas de negocios aquí en México, pues como les mencionaba, la contabilidad pues prácticamente se asocia con la elaboración de impuestos. Entonces aquí queremos empezar a destruir esta parte que tenemos muy arraigada y empezar a mencionar que la contabilidad pues es básicamente para tomar decisiones y no solamente para elaborar impuestos. Entonces, este análisis de estados financieros, ¿a qué nos lleva? Precisamente nos lleva a evaluar precisamente capacidades de pago, la rentabilidad en las operaciones, el valor real que tienen mis activos, medir y controlar costos, evaluar sistemas de control y sobre todo, lo más importante, tomar decisiones basadas en realidades. Es para lo que necesitamos el análisis de estados financieros. A muchas veces les digo que pensamos que el análisis de estados financieros se refiere o es para las grandes empresas. Sin embargo, no es así. Debemos de pensar que todo negocio es grande dependiendo de cómo lo quieras tú ver. Y este análisis de estados financieros no necesariamente es para empresas grandes o multinacionales o transnacionales, sino que este análisis financiero lo debe de llevar prácticamente cualquier negocio. Y, por ejemplo, aquí en México pues no se tiene muy arraigada esta situación de analizar estados financieros, quizá a lo mejor porque pues hay una situación en la cual tanto el contador como el empresario pues no le dan importancia a esta situación. ¿Cuántas veces, por ejemplo, los contadores no se han reunido mensualmente con el empresario a analizar los estados financieros de un periodo? O les entregan los estados financieros a los empresarios y lo único que hacen es verlos, analizar y ver cuánto estamos ganando o cuánto estamos perdiendo y los meten en el cajón de su escritorio sin hacer un análisis más exhaustivo, por lo mismo a lo mejor por desconocimiento o por una situación en la cual pues no se tiene esa cultura de analizar los estados financieros, pero es muy importante porque el análisis de los estados financieros y toda la interpretación que nosotros saquemos de esta información pues es lo que hace precisamente la diferencia entre un negocio exitoso y un negocio que no es tan exitoso. Entonces yo les quiero dar ese mensaje en el cual pues nosotros tengamos y empecemos a adoptar esta cultura de analizar estados financieros, no nada más hacer la contabilidad por cumplir con un requisito legal o un requisito para determinar impuestos, sino que esto debe de ser cuestión de análisis precisamente para satisfacer el objetivo de las organizaciones económicas. ¿Cuál es el objetivo de las organizaciones económicas? El primero es el servir al cliente. Ese es el primer objetivo de una organización económica. El segundo objetivo de una organización económica es satisfacer sus necesidades, satisfacer las necesidades del cliente y posteriormente el siguiente objetivo de una organización económica es que maximizar o darle valor a la organización. Esos son los tres objetivos que debemos de tener en mente que tiene una organización económica y obviamente la interpretación y el análisis de los estados financieros pues nos va a dar pauta precisamente a cumplir con estos tres objetivos para los que son creados las organizaciones económicas. ¿Y qué importancia tienen el análisis de los estados financieros? Bueno, tienen mucha importancia, no nada más una importancia de carácter tributario, sino también la importancia para ver la rentabilidad patrimonial, la rentabilidad en las ventas, obligaciones a largo plazo, si se ha creado un patrimonio y cuánto es ese patrimonio, de conocer la capacidad instalada de la sociedad, conocer el capital de trabajo que se cuenta o que se tiene y si ese capital de trabajo es suficiente para poder realizar las operaciones y si la empresa también muy importante, si está generando recursos propios, cuántas sociedades a través de un análisis de estados financieros
se dan cuenta que a pesar de que en sus estados financieros arrojan utilidades, pero esas utilidades son generadas con recursos que no son generados por la propia sociedad. Entonces ahí prende un foco rojo y esto sale a la luz precisamente haciendo esta interpretación de estados financieros, saber si la empresa puede o cuenta o puede pagar sus pasivos a corto plazo o si necesitan de una capitalización o un financiamiento externo. Para todos estos objetivos, pues es importante el análisis de la información financiera, porque les menciono, esta información financiera que sale de los estados financieros, pues va a ser de mucha utilidad y va a hacer que nosotros maximicemos el valor de nuestra sociedad. Entonces, el análisis e interpretación de los estados financieros es importante porque cuántas veces no hemos elaborado estados financieros, sin embargo, esta plática es precisamente para darles una razón más de ser a esos estados financieros o a esos documentos que pues a lo mejor ya en un sistema contable, después de hacer todo este ciclo, pues ya nada más presionas un botón y ya automáticamente lo que son los sistemas o los sistemas de cómputo que ahora utilizamos, pues ya te sacan estos estados financieros y que debemos de aprovechar esa gran ventaja que con la tecnología, una vez haciendo el ciclo contable y terminando este ciclo contable, gracias a la tecnología, con el hecho de apretar un botón, los softwares que son encargados de realizar la contabilidad o procesar estos datos, pues prácticamente nos arrojan los estados financieros. Y bueno, ¿cuáles van a ser los tipos de análisis financieros y cuáles van a ser su importancia y los usuarios? Aquí tenemos dos grandes tipos de análisis financieros. Un análisis financiero inicial, que es el análisis financiero interno, y el análisis financiero externo. Obviamente, pues no solamente la información financiera se queda para uso interno, para tomar decisiones, sino que también esa información financiera pues se utiliza de carácter externo para terceros, para saber si van a invertir o no van a invertir en nuestra sociedad o para ver si somos sujetos de algún crédito. Entonces, la información financiera no nada más se queda internamente, sino que también debe de ser para usuarios externos. Y dentro del análisis interno, ¿quiénes son las personas o los departamentos que utilizan precisamente un análisis financiero y qué es un análisis interno? Por ejemplo, el área de recursos humanos, pues necesita precisamente de este análisis financiero para determinar algo muy importante que es, por ejemplo, la rotación en el personal, saber cuál de los departamentos tiene mayor rotación de personal y cuál es el problema principal de esa rotación de personal y atacar precisamente esas causas y hacer un análisis preventivo y no tanto correctivo. También nos sirve de manera interna para estrategias de mercado. ¿Cuántas veces no queremos expandir nuestro negocio? Sin embargo, si no tenemos una información financiera de manera útil, veraz y oportuna, pues realmente esta estrategia de expansión de mercado pues no la podemos dar, o si la damos no la tenemos o no la damos con la información suficiente como para poder tomar una decisión que para nosotros sea certera. Entonces, también para estrategias de mercado nos ayuda este análisis financiero. Obviamente para los recursos financieros, para crear básicamente los recursos financieros, que es uno de los puntos importantes para los cuales son creadas algunas organizaciones económicas, para la generación de recursos financieros. Sin la generación de estos recursos financieros, prácticamente este tipo de organizaciones económicas, pues pueden incluso pues hasta cerrar por lo mismo de que no realizan o no generan recursos financieros. ¿Qué otro tipo de análisis tenemos de carácter interno? Pues el análisis que nosotros podemos hacer de los costos y utilidades, saber si el costo del producto que estoy vendiendo o que estoy elaborando o que estoy comercializando pues da con la realidad al precio o la utilidad que estoy obteniendo. Quizá a lo mejor el análisis precisamente de estos costos a detalle nos pueda dar una ventaja competitiva hacia nuestros competidores y hacia el mercado general. Entonces es muy importante también dentro del análisis interno que nosotros hagamos de la información financiera, es muy importante precisamente este análisis a los costos y utilidades.
Otro de los análisis importantes en materia interna y que nos van a ayudar mucho a maximizar precisamente el valor de nuestra organización económica es precisamente el análisis interno que nosotros hacemos a los equipos e instalaciones. Justamente, pues cuando una sociedad o una organización económica se decide a invertir en activos es precisamente ¿para qué? Para elevar su productividad en la mayor parte de las ocasiones. Sin embargo, ¿cuántas veces no hemos visto que invierten en grandes equipos, equipos de cómputo, maquinarias, etcétera, etcétera, pero no sabemos si realmente esa inversión que se hizo con el objetivo de ¿qué? De maximizar precisamente la rentabilidad de la organización económica está dando frutos o no? Entonces también es muy importante hacer el análisis que tienen estos equipos e instalaciones para que nosotros no tengamos unas instalaciones prácticamente o una capacidad instalada no ocupada. Esto quiere decir que si nosotros tenemos grandes equipos, pues quizá a lo mejor la utilización de esos equipos nada más está al 50% y no se están utilizando prácticamente en un mayor porcentaje, y esto quiere decir que tenemos nosotros una capacidad instalada que está siendo ociosa. Entonces, quizá a lo mejor debemos analizar ese aspecto para ver qué vamos a hacer con el otro 50% que no estamos utilizando y tomar la decisión si con el 50% que estamos operando es necesario y nos está generando recursos propios y aumentando la rentabilidad de mi organización económica, o quizá el otro 50% que no estoy utilizando y que está ocioso, quizá lo pueda yo utilizar para diversificar mi mercado. Entonces es muy importante este análisis financiero que se hace de manera interna. ¿Para qué? Para analizar cómo están los equipos y las instalaciones que yo tengo como una inversión. Y otro de los análisis importantes de manera interna y que se hacen es precisamente determinar y conocer las características del servicio. Es muy importante conocer precisamente las características del servicio que yo estoy prestando y adicionalmente también no quedarnos nada más de manera interna, sino ver hacia afuera cómo están otorgando ese servicio mis competidores y hacer un análisis y una cuestión comparativa para ver cuáles son las ventajas y desventajas que yo tengo con mis competidores al momento de ¿qué? De realizar un servicio. Por ejemplo, quizá a lo mejor prestamos un mismo servicio, pero hay personas o hay competidores en los cuales ese servicio a lo mejor lo proporcionan directamente en las instalaciones de nuestro cliente. Quizá a lo mejor nosotros no tengamos ese mercado, pero podríamos ver dentro de un análisis financiero cuál sería la ventaja de también prestar un servicio dentro de las instalaciones de nuestro cliente, pero obviamente esta decisión va a estar basada precisamente en la información financiera que nosotros tengamos de nuestros estados financieros y adicionalmente en la visión que tengamos en el mercado global. Y bueno, es así como nosotros tenemos este análisis financiero de manera interna, donde podemos observar que precisamente dentro de muchos departamentos se utiliza este análisis e interpretación de estos estados financieros con el objetivo de ¿qué? De maximizar los recursos de la sociedad para darle un mayor valor a la misma. Y obviamente también tenemos un análisis de carácter externo. ¿Cuántas veces no hemos necesitado, y lo más común de las operaciones que se realizan en las organizaciones económicas es precisamente el auxilio de otras instituciones con el objetivo de ¿qué? De financiarse o obtener recursos para la operación? Entonces es ahí donde precisamente el análisis financiero es muy importante para analizar estos aspectos. ¿Cuántas veces no hacemos un análisis externo cuando somos clientes o proveedores? En este caso, cuando, por ejemplo, voy a ser proveedor de una persona, pues lo que hago precisamente es un análisis financiero de ese nuevo cliente que yo voy a tener con el objetivo de saber si a este cliente le doy ciertos números de días de crédito, si le doy cierta cantidad también de crédito, con el objetivo de saber si es solvente o no es solvente para cumplir con las obligaciones que él va a adquirir conmigo. Y le damos la bienvenida a nuestros amigos de Facebook.
Les damos las gracias por estar compartiendo y acompañarnos en esta transmisión. Les pedimos que nos apoyen con su like, con sus reacciones dentro de la página de Facebook, sus comentarios a esta exposición, y les damos la más cordial bienvenida a esta plática que es análisis e interpretación de estados financieros. Estamos viendo los tipos de análisis financieros que podemos tener. Ya platicamos el análisis financiero de carácter interno, que nos ayuda precisamente a muchos de los departamentos que conforman las organizaciones económicas para maximizar precisamente sus recursos y darle un mayor valor a las organizaciones económicas. Y estamos viendo y analizando el análisis financiero de carácter externo, donde precisamente uno de los puntos es que este análisis externo lo pueden hacer precisamente proveedores y clientes, con el objetivo de saber si yo precisamente a ese futuro cliente que yo voy a tener, cuánto va a ser el monto de crédito que yo le voy a otorgar y cuánto va a ser los días de crédito que le voy también a dar. Y todo esto pues va a salir a través de este análisis financiero que yo le haga a mis clientes. Por ejemplo, los bancos lo que hacen es muy comúnmente precisamente hacer este análisis financiero para saber si la sociedad que llega y toca la puerta de la institución financiera es solvente para poder cumplir con sus obligaciones y para que sea solvente para poder cumplir con las obligaciones que va a contraer conmigo.